Este webinar se ha organizado de manera conjunta entre el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, que tiene también a su vez en el país ser el punto focal de la Alianza Mundial para el Suelo bajo la figura del director ejecutivo, el doctor Emilio Suadi. Hemos estado también coordinando con FAO y con FIAES, que junto con CRS nos sentimos bastante satisfechos y complacidos del trabajo que se ha venido desarrollando hasta el momento. Para no hacer más larga la introducción, porque ya hice una con el micrófono apagado, le cedo la palabra al doctor Emilio Suadi, director ejecutivo de CENTA y punto focal de El Salvador ante la Alianza Mundial para el Suelo. Doctor Suadi. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todos y todas por estar reunidos en este momento a través de esta herramienta. Yo creo que es innovador y tal vez comentarles un poco, no voy a repetir lo que ya mencionó Jaime, pero sí estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho el Grupo Gestor de Suelos. Es un grupo multidisciplinario compuesto por una serie de instituciones donde está CRS, está FAO, está la Universidad Nacional, varias ONGs, el Ministerio de Agricultura, y juntos hemos venido construyendo una herramienta bien importante, tecnológica, que nos puede dar una serie de pistas sobre cuál es el uso y manejo del suelo. Yo créanme que cuando me convocaron para participar en esta reunión y con un tema tan importante como es el suelo, la base de la seguridad alimentaria y el suministro del agua, creo que realmente se queda inclusive corto, porque al final es la base de la vida en nuestro planeta, la base de la vida para alimentar a toda nuestra población, y ha sido durante décadas, durante siglos, la fuente para que realmente la humanidad progrese. Suelos fértiles, suelos bien cuidados han sido imagen de fortalecimiento de grandes culturas en historia. Si no, veamos lo que pasó en la antigua Mesopotamia, por ejemplo, como un valle de los más fértiles de aquella época, y cómo se desarrolló toda la economía y toda la vida alrededor de esas tierras. Yo creo que aquí tenemos que pensar en dos cosas. Uno, este equipo multidisciplinario que se ha formado y que ha estado trabajando ha hecho grandes logros. Uno de ellos es un mapa digital de suelos muy importante que está resumiendo las propiedades químicas y físicas de los suelos de El Salvador. Ahorita llevamos aproximadamente una cobertura de un 45-47% del área de nuestro país digitalizada en términos de nutrientes, lo cual es un gran avance. Y estamos buscando fondos para lograr llegar a un 100% de cobertura de este territorio. Paralelamente hemos tenido mucho apoyo de la cooperación internacional, de universidades estadounidenses, de organismos internacionales que nos están permitiendo ir desarrollando el instrumento con mayor precisión. En el caso específico, hoy vamos a tocar un tema de cooperación a través de Colfasi, que son los coreanos, que nos han ayudado también dentro del marco de todo este trabajo que está haciendo el Grupo Gestor de Suelos para poder puntualizar resultados concretos que permitan de alguna manera mejorar la fertilidad de los suelos, la fertilización y todo lo que van a poder apreciar. Yo solamente quería darles el mensaje en este día, decirles que a través del Día Mundial de la Conservación de Suelos, vamos a seguir esmerándonos, tratando de hacer lo que podamos con los recursos que tenemos para ir mejorando nuestros recursos naturales y que realmente logremos una sostenibilidad agrícola en el mediano y largo plazo. Así que yo no quiero tomar más tiempo,
solo decirles pues que quiero felicitar a todos los involucrados, a todos los participantes por esta entrega, por este trabajo, y que pueden seguir contando con el CENTA, con el Ministerio de Agricultura para poder desarrollarlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Suadi. Antes de pasar a nuestra primera presentación, quisiera presentarles las distinguidas personalidades que nos acompañan. La señora Holly Inurreta, representante de CRS en El Salvador. El doctor Diego Recalde, representante de FAO en El Salvador. Y el ingeniero Jorge Oviedo, director ejecutivo de FIAES acá en El Salvador. Para comenzar, vamos a presentar un pequeño video de minuto y medio aproximadamente que destaca una de las iniciativas que está en marcha ya con un gran compromiso por el manejo del suelo y donde hay un involucramiento interinstitucional para poder enfrentar el problema de este deterioro en el corredor seco. Vamos a ver entonces un pequeño video introductorio y posteriormente el ingeniero Edgar Mayén, investigador de CENTA, nos hará la presentación de la situación de las condiciones del suelo, pero en especial qué es lo que se está haciendo para enfrentar la problemática. Pediríamos a las personas asistentes que sus preguntas nos las pudieran hacer llegar por el chat, porque al finalizar la presentación del ingeniero Mayén habrá un espacio de preguntas y respuestas para irlas sistematizando e irlas ordenando para hacer más ágil la sesión de las respuestas. Muchas gracias. Parece que tenemos un pequeño problema de audio. Permítanos un segundo. Restauración y protección de la vegetación en áreas críticas de recarga de agua, a través de una combinación de regeneración natural y asistida con especies de árboles nativos de la zona. La plantación de árboles cuenta con una amplia participación de las comunidades y de los gobiernos locales, quienes participarán en el establecimiento de viveros y la siembra y manejo de los árboles en las áreas de interés de recarga hídrica. Se están restaurando aproximadamente 17.333 hectáreas de ecosistemas degradados de importancia para la prestación de servicios ambientales, buscando capturar más de 4.2 millones de toneladas de carbono. FAO, trabajando por el hambre cero en El Salvador. A continuación, el ingeniero Edgar Mayén de CENTA nos hará una presentación sobre la situación actual de los suelos en El Salvador. Adelante, ingeniero Mayén, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Edgar Mayén y en este marco del Día Mundial de la Conservación del Suelo, realmente es una buena oportunidad de saludarles y de compartirles, ¿verdad? Incluso el eslogan, el suelo base de la seguridad alimentaria y el suministro de agua. El tema que tenemos es la situación de
de los suelos en El Salvador. Así que esperaría de que sea de mucho provecho la disertación que tenemos, que la hemos preparado 4 instituciones que estamos inmersos en el aspecto de lo que es la parte de los suelos. Y en la lámina siguiente aparecen las instituciones de que están inmersas en esto. Así que la situación actual de los suelos es el tema que tenemos y esperaríamos darle continuidad a lo que es la siguiente lámina. Ya estamos acá. Quizás esta diapositiva que tenemos acá es como para una reflexión. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Significa que mirar solamente es enfocar un objeto, cualquier objeto, pero ver ya es observar detalles. Y la tierra ha sido vista, como ustedes pueden ya analizar la situación actual de nuestro recurso suelo, no se ha visto de una manera integral, sino que con un enfoque aislado. A veces solamente como un término de moda, pero tiene que ser siempre de actualidad. Ustedes observan acá en las primeras fotografías, ustedes ven un árbol, luego en la fotografía del centro ven otro troncón seco y al lado derecho ven una rama que cualquiera pudiese decir, es un árbol, un troncón seco y una rama, pero ustedes pueden ver ya los detalles y ahí está un búho en una rama, en el centro está del árbol del lado izquierdo y en el centro del troncón seco pues está una lechuza también como un tipo búho y en la rama está descansando y ahí se le ven las patillas a un tipo de mariposa. La gente ve el suelo, ve la tierra como cualquier cosa y dicen, miren, tierras de clase 1. La gente no anda viendo que son tierras de clase 1 y se han convertido en residenciales, en colonias, se han convertido en maquilas. Y el agricultor nuestro ve el suelo y dice, yo lo quiero limpio este suelo para cultivar. No ve que ese suelo no solamente es lo que observan sus ojos, lo que ven sus ojos así de una manera simplista, sino que en ese suelo hay una riqueza de vida que hay que considerar. Entonces, como dijo Atahualpa Yupanqui, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás y por eso vemos esa situación desastrosa de nuestros suelos acá en el país. La siguiente diapositiva, por favor. El suelo es tan importante que merece ser observado profundamente y eso es importante. Cuando observamos, vemos detalles. Ya no vemos solamente un objeto a simple vista, sino que vemos otro tipo de detalles. Sigamos adelante, por favor. Vemos este mapa de riesgo y si riesgo sencillamente, ¿verdad? Si riesgo es una situación de una posibilidad advertida que pueda suceder, pues estamos viendo acá que casi el 70% de nuestra tierra está expuesta, está con el riesgo de que se degrade, porque es la que está sometida a la situación esta de la presión del recurso suelo, la explotación de ese recurso suelo. Entonces, por degradación entendemos que es un cambio negativo en la salud física, química y biológica del suelo. No solamente la parte nutritiva, sino toda la biodiversidad que ahí hay. Al ver este mapa de riesgo, vemos la degradación potencial que tenemos acá, y no tan potencial, ¿verdad? Sino que una realidad que nosotros observamos. Observamos también que hay una disminución en la capacidad para sostener la vida, producir, almacenar y reciclar el agua, materia orgánica y nutrientes. Pero esta situación de degradación ocurre como consecuencia de una inadecuada utilización del recurso suelo. Sigamos adelante, por favor. Quizás no. Ahí está ya. La degradación es bajar una grada, no es subirla, es bajar una grada en calidad de suelo. Se inicia con cualquier cosa aquí sencilla y de rutina que el agricultor hace. Ustedes observan que normalmente hay una labranza intensiva, ¿verdad? Hay que sacarle el jugo al suelo. Eso es el hábito que nuestro agricultor tiene. Pero aparte de eso, como no hay una buena técnica de atención y de preservación y de conservación del suelo, empieza a erosionarse y hay un aporte insuficiente de los residuos de cosecha y termina, como ustedes ven, en una situación
bien complicada, porque aquí ya viene la parte de hambre y la parte de desnutrición, que es una de las cosas en esta espiral que es la más complicada que tenemos. Sigamos adelante, por favor. Bien, los tipos de degradación son las diversas formas en que el suelo baja su calidad. Hay una pérdida de carbono orgánico, hay un desequilibrio de nutrientes. En los análisis que vamos a presentar más adelante, vamos a observar ahí que hay elementos que están en demasiada cantidad en el suelo, otros en escasez. Hay una parte de compactación, ya sea por el uso de maquinaria, ya sea por el pisoteo del ganado. Hay muchas cosas. El caso de la acidificación es una degradación del suelo, un suelo con pH ácido o con pH muy alcalino, la situación no es favorable, no es un suelo bueno. Entonces, vamos a observar que estos son las diversas alternativas pues, que vemos en la degradación que nos está afectando. La pérdida de biodiversidad, cuando hay un exceso de quema de los suelos, sucede precisamente esto. Y luego la erosión, un suelo de esta naturaleza ni precio tiene. ¿Por qué? Porque empieza suave la erosión y termina con estas cárcavas. Así que esta situación son los tipos de degradación, son las diversas formas en que rebaja la calidad del suelo. Sigamos adelante, por favor. Luego, el reto de país es restaurar estos escenarios. Esto lo vemos a diario, todo el personal técnico que salimos a campo, nuestros agricultores lo vemos a diario. Estos escenarios son el reto que tenemos a nivel de país. Hay una ampliación de la zona agrícola, eliminación de los bosques naturales. Hay una situación también que ustedes observan acá de conservación del suelo, malísima, hay cárcavas, hay quemas, hay pastoreo de ganado. La situación es bien complicada. Pues entonces esto lo vemos acá. Datos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales que el 59% del territorio nacional tiene algún tipo de erosión, algún tipo de grado de erosión. Y eso lo hemos detectado nosotros en el estudio que tenemos acá del proyecto de Colfasi, el proyecto gráfico de Colfasi. Más adelante vamos a tener unos datos allí. Sigamos adelante, por favor. Este es el reto de país, restaurar estos escenarios realmente. Luego, hay una situación que quería enfocar acá, ¿verdad? De que hay una situación bastante complicada y es que, sí. Vale. Ahí está. Ahí está. Hoy está bien de moda las situaciones complicadas que se ven en la vida y una búsqueda de culpables. Hay gente que dice que estas situaciones que vemos de inundaciones, que vemos de deslaves, que vemos de contaminaciones, dice que son juicios de Dios. Hasta Dios sale, como decía, en el escenario acaba. ¿Es el dedo de Dios o el dedo del hombre? Le puse yo a esta diapositiva, pero el escenario actual es bien complejo. Y vemos que hay un factor antrópico, hay un factor humano acá. Y estas fotos no son importadas, estas fotos son de aquí del país. Son lo que acabamos de ver, son lo que hemos visto casi todos los años, que hay lluvias con precipitaciones bien fuertes. Vemos todos estos aspectos donde a nivel de campo hay destrozos por la sequía y a nivel urbano, ¿verdad? Y a nivel también comunitario, los deslaves, la tierra no tiene capacidad de infiltración, se dan también estas situaciones allí, ¿verdad? Así que esperaría de que nosotros estuviésemos conscientes, ¿verdad? De no andar buscando culpables, sino que hay una contribución humana en todo esto acá. Sigamos adelante, por favor.
ahí estamos. Pero ante ese escenario, hay una población demandante de alimentos, ¿verdad? Según los datos de gobierno actualmente, esos 6.5 millones como que es un dato desactualizado. 6.5 millones de habitantes en el país, como que dicen ellos que anda por los 7 millones de habitantes, porque el censo último que se hizo fue hace algunos años. Entonces, el asunto no es cuando vemos nosotros esta cantidad de gente, 7 millones de habitantes. El problema se agudiza cuando ponemos rostro, cuando identificamos a determinada persona, mis hijos, mis nietos necesitan comer y no hay comida, mi tía, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá. Entonces, la población demandante de alimentos, cuando la vemos dentro de un grueso de los 7 millones de habitantes, realmente casi no nos interesa mucho. Pero cuando nos sentamos a la mesa y vemos ya a mi hijo, vemos a mi mamá, vemos a mi papá y vemos a todo el grupo familiar demandando comida, esos son otros $20. Entonces, la situación es bien complicada y un israelita decía que no hay buen tiempo ni mal tiempo. El asunto es que no tenemos tiempo. Algo hay que hacer para ponernos de acuerdo y que esta población que demande alimentos, pues no le falten los alimentos, ¿verdad? Sigamos adelante. Ahora, ¿qué es lo que impulsa la degradación del suelo? ¿Qué es lo que le baja calidad al suelo? ¿Qué acciones? Realmente arriba hay dos factores: actividades agropecuarias y forestales inadecuadas y actividades urbanas e industriales también. Eso degrada el suelo. El crecimiento demográfico, lógicamente, necesita más casas, más colonias, más urbanizaciones, más residenciales. La presión de los recursos naturales es más fuerte, las tierras no se dejan descansar y hay un conflicto entre la vocación del suelo y lo que realmente debe de cultivarse en ellos. Las prácticas de manejo de suelo insostenibles, ustedes observan acá, las quemas, que eso, aunque la gente dice, no, yo hago una ronda, pero de repente hay un inescrupuloso y el fuego se pasa para otros lados. El otro aspecto que tenemos es el cambio climático, que no es más que el clima errático que nosotros tenemos. Llueve mucho, con gran intensidad por corto tiempo y hace destrozos, o no llueve. Periodos largos, tenemos sequías de 30 a 35 días en el país, que se acaba cualquier tipo de cultivo. Hay contaminación y eliminación de los residuos, ya sea en los ríos si se agarra agua de riego o directamente hay una contaminación de las tierras agrícolas por la presión que se tiene de las aplicaciones de los químicos, ya sea en la agricultura o por el procesamiento de muchas industrias, ¿verdad?, que lanzan todas las cosas al agua y a los terrenos. Vemos la situación de la expansión también de las ciudades, que eso, quiera o no, le va restando terreno, y la presión que se está ejerciendo pues, sobre el suelo es siempre exagerada y es bien difícil el asunto de la conservación del suelo. Sigamos adelante. Hay un efecto inevitable. El primer efecto que tenemos por la degradación del suelo son daños productivos. Observamos acá, revisé en los anuarios de economía agropecuaria los promedios de producción de una serie histórica de 19 años y observamos algo importante, que el promedio que tenemos de producción en maíz es de 43.22 quintales, el de frijol 13.6, el de sorgo o maicillo es de 23 quintales, el de arroz de granza 97 quintales. Pero el potencial genético que tienen las variedades de frijol más conocidas en el mercado ahorita, realmente el maíz se pudiese sacar 90 quintales. Estamos sacando 46.78 quintales menos. El frijol anda por los 30 quintales según los investigadores de Senta, pero andamos obteniendo 16.4 quintales menos según el promedio que tenemos. El sorgo, lo mismo. Los sorgos, el RCB y otros materiales, el sorgo liberal anda aproximadamente por los 70 quintales por manzana, pero andamos sacando 23, o sea que estamos sacando 46.87 quintales menos. El arroz de granza, se pueden sacar 200 quintales
de arroz en granza por manzana y estamos sacando 97.32. Son 102.68 quintales menos. ¿Pero qué significa esto? Es alimento menos disponible para la población. Ciertamente esto es bien necesario que lo analicemos porque es algo impactante esto. Es un efecto inevitable. De suelos degradados, los materiales no van a dar el potencial genético que debieran demostrar, sino que siempre van a ir bajo estas condiciones acá. Tenemos máximos absolutos. Eso es lo más que hemos sacado según la serie histórica de 19 años, pero han habido años, tenemos mínimos absolutos que realmente las producciones han sido bajísimas y la escasez de alimentos en la sociedad ha sido fuerte en esas épocas. Y sacamos un dato acá, ¿verdad? Sacamos un dato en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que es en Centroamérica, el país que ocupa casi el primer lugar en la siembra de granos básicos, y los resultados pues aquí hemos puesto los máximos absolutos de ellos, ¿verdad? Los máximos absolutos. Entonces significa en este caso de que la situación es bien complicada. A pesar de que Nicaragua siembra grandes extensiones, los promedios de producción nuestros son mucho mejores que los de ellos. Sigue adelante, por favor. Los resultados de la degradación del suelo. La ley de la siembra y la cosecha. No podemos querer cosechar muy buenas cosas si no estamos sembrando buenas cosas. No queremos tener buenos suelos si no los estamos cuidando. Los resultados de la degradación del suelo, estamos hablando que la gente cuando ve que ya su suelo ya no dan más y su capacidad para sostener una familia no es suficiente, migran. Luego hay una pobreza e inseguridad social, se acelera el cambio climático, hay una inseguridad alimentaria y nutricional, hay escasez de agua, porque el agua se pierde, ya no filtra hasta los mantos acuíferos, sino que va a parar al río y luego al mar. Y hay una reducción de los servicios ecosistémicos también. Todas estas son como consecuencias de la degradación de nuestro suelo. Es la ley de la siembra y la cosecha. Esta es una situación que debemos de analizar bien. Sigamos adelante, por favor. Estrategia de intervención. Realmente necesitamos, ante ese reto, ante esos desafíos que tenemos de cambiar los escenarios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Observemos qué es lo que se está haciendo y deberíamos continuar haciendo. Por favor, continuemos con la siguiente lámina. El CENTA le apuesta al mejoramiento genético. Quiero decirles que ante esta crisis de los suelos, realmente nos hemos apostado a la búsqueda de buena semilla. En todos los rubros de granos básicos, incluso en yuca, tenemos a la CENTA Quesaltepec, tenemos hasta frijol negro, el CENTA Tacuba, tenemos una variedad de tomate tolerante al virus, también el CENTA Cuscatlán, pero en granos básicos es una de las fortalezas de CENTA. ¿Pero qué ha motivado esto? Ha motivado la misma situación de dificultad en que encontramos nosotros los suelos y casi que nos estamos, le estamos apostando a esta búsqueda de material genético que pueda como ser un poco más rendidor a esas condiciones, ¿no? Entonces, la apuesta al mejoramiento genético ha sido importante porque en las condiciones experimentales, estos materiales tienen un gran potencial. Por el caso de arroz, hay una variedad de arroz que se ha sacado el CENTA Nutremás, que lo tenemos aquí en pantalla. El CENTA Nutremás es una variedad de arroz que es un consumidor de lujo de zinc y en su grano se halla bastante zinc. Entonces, el CENTA Costeño es una variedad de frijol. Hemos querido ampliar la frontera agrícola porque la zona frijolera ya no nos dan. Hemos bajado hasta la costa y hemos llevado el CENTA Costeño.
hemos sacado del Senta Liberal una variedad de grano también, muy excelente, pero quiero decirle que estamos apostándole a todo esto, pero esperaríamos no solamente estar en la búsqueda de semillas milagrosas, sino también estar en la búsqueda de una recuperación de nuestro suelo. Recuperando los suelos, estos materiales darían todo el potencial genético para el cual han sido obtenidos. Sigamos adelante, por favor. Esta es la primera apuesta que tenemos, ¿verdad? El asunto del mejoramiento genético. Es una apuesta fuerte. Luego, la segunda es la visión interinstitucional. Ante un problema grande, no nos podemos considerar una isla nosotros, ni creernos que tenemos todas las respuestas para los problemas de país. Ante un problema grande, respuestas de país. Y eso es un hecho. El propósito es ejecutar mecanismos para la gobernanza local y nacional, porque esta gobernanza es importante porque canaliza los esfuerzos gubernamentales, los esfuerzos de la sociedad civil, los esfuerzos mismos del mercado, los beneficiarios, los productores, las familias sujetas de todos estos esfuerzos que se hacen. Entonces, esta palabra gobernanza es bien clave y nosotros la hemos entendido bien. Hemos avanzado en este asunto, pero a pesar de que este término se acuñó ahí por 1990, eso de la gobernanza, ha costado como integrarse porque cada quien ha querido creer, pues, de que en este esfuerzo tiene todas las alternativas y todos los recursos, y no es así, ¿verdad? Quiero decirles de que nosotros con CRS, con FAO, con la ENA, la parte de la academia, con la Universidad Nacional, con FIAES, con el Ministerio del Ambiente, con los fondos FANTEL, hemos hecho una gran cantidad de acciones que nos enorgullecen, le digo. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado quizás el atuendo de cada institución, nos hemos quitado la camisa, quizás la vestimenta de cada institución y nos hemos puesto la vestimenta de país. Y ante los problemas de suelo que tenemos, hemos dado respuestas muy oportunas. Quisiéramos más, pero lo que hemos alcanzado es una evidencia de que sí, esta visión interinstitucional a través de estas gobernanzas, tanto nacionales como locales, como que son la alternativa más adecuada para poder impactar en una restauración de estos suelos. Así que la siguiente lámina es bien importante porque ya nos introducimos a experiencias ya de proyectos que hemos desarrollado, que han sido proyectos, les digo, exitosos. En las láminas que vamos a ver a continuación, vamos a observar cómo algunos aspectos que han estado quizás como invisibles, los hemos sacado a luz, ¿verdad? En muchos de los aspectos. Así es que quisiera la siguiente lámina allí, ¿verdad? Bueno, hemos tenido un pequeño problema con la conexión, pero vamos a continuar. Como dijo el ingeniero Mayén, esta presentación se hizo entre varios, así que varios la manejamos. Ya tengo la autorización del ingeniero Mayén para continuar esta parte. Él estaba colocando dos ejemplos sobre el tema de cómo trabajar de manera articulada entre los gobiernos locales y también entre las diferentes instituciones. Y un ejemplo es el fortalecimiento de la gobernanza local, una experiencia que se está llevando en este momento en el oriente del país a través de los fondos de agua y agricultura, que se han constituido varios, que está acá es particularmente el del Cacahuatique Este, y donde estos fondos son plataformas multiactor para planificar y financiar acciones encaminadas a garantizar seguridad hídrica y seguridad agroproductiva. Los gobiernos locales y las asociaciones comunitarias junto con los productores asumen compromiso de manejar de una manera diferente y más eficiente el recurso suelo y el recurso agua. Por otro lado, también hay experiencias que se están desarrollando con varias agencias de extensión de SENTA, donde se está trabajando en la restauración y conservación de suelos para poder abordar los problemas de inseguridad alimentaria. Todos saben que Tacuba es una situación bastante especial en estos términos, y estas acciones del proyecto de biofertilizantes que está llevando el SENTA
se está desarrollando en 30 municipios y 10 departamentos en el país. Estos son ejemplos concretos de acciones que se están llevando de cara a enfrentar la problemática del deterioro de los suelos y por ende la reducción de la producción de alimentos. La siguiente, por favor. Se ha venido desarrollando junto con el CENTA un programa de capacitación bajo la figura de formación de formadores y donde el punto clave de estos procesos de formación es primero el productor, es decir, todo el esquema o todo el programa de fortalecimiento de capacidades de los productores tiene que estar dirigido a fortalecer las capacidades, haciéndonos la gran pregunta: ¿qué necesitan saber los agricultores? ¿Qué necesitan saber para poder hacer un cambio de prácticas? Y en ese sentido, como ustedes ven en la figura de la izquierda, se diseñó junto con el CENTA y otros actores clave en el país, como la Escuela Nacional de Agricultura, la Universidad de El Salvador, un programa de formación orientado a poder trabajar sobre el mejoramiento en las prácticas de conservación de suelos y agua. Lo interesante en el en la acción coordinada que se hizo con CENTA es que se formaron cerca de 40 técnicos extensionistas y ellos han hecho la réplica con alrededor de 114 técnicos adicionales, tanto de alcaldías como de ONG, a partir de otros esfuerzos como el que se está haciendo en el oriente del país con el proyecto de Mesoamérica sin hambre, que está liderado por la FAO. La siguiente, por favor. CENTA, también lo mencionaba ya el ingeniero Mayén, lleva un proyecto de cooperación internacional apoyado financieramente por la cooperación coreana, el proyecto Colfasi, que es un proyecto orientado a establecer sistemas de información del ambiente edáfico, o sea, el ambiente de suelos a nivel del país, y que busca contribuir al empoderamiento de un sistema de información similar al diseñado y usado con éxito en Corea. Este tiene como 3 puntos clave: implementar un programa de entrenamiento, establecer las bases de datos según las pruebas o el análisis de suelos realizados, y también desarrollar intervenciones en aquellos factores limitantes del suelo que afectan el crecimiento de los cultivos. Acá ha habido un entrenamiento bastante fuerte del equipo técnico de CENTA a través de pasantías, fases de campo, capacitación interna. Ha habido también un trabajo bastante intenso de laboratorio y un trabajo bastante intenso también en el diseño de bases de datos que están permitiendo caminar de manera más sostenida, como decía el doctor Suadi al principio, en ir definiendo el mapeo digital de propiedades funcionales de suelo. Este es un esfuerzo bastante encaminado ya por parte de CENTA y que está dando los resultados que se van a mostrar más adelante. Creo que el ingeniero Mayén logró conectarse de nuevo. La siguiente, por favor. ¿Ingeniero Mayén? No. Bueno. Si ustedes ven en la figura, lo que se muestra es básicamente un flujo de trabajo bastante intenso que se ha venido llevando con este proyecto Colfasi y el apoyo de otras iniciativas, que ha venido desde la selección de los lugares o de los sitios donde se han desarrollado las investigaciones hasta llegar a contar con los mapas digitales de suelo y los respectivos reportes que permitan derivar conclusiones y recomendaciones que dentro de poco estarán disponibles y publicados los resultados
para una utilización más amplia por parte de productores, técnicos, extensionistas, gobiernos locales, etcétera, que permita poder tomar decisiones más sostenidas bajo el conocimiento de lo que está sucediendo en los diferentes territorios. Esto es, como decía el doctor Suadi en un inicio, nos estamos encaminando a tener un uso de tecnología que nos permita poder tomar decisiones más acertadas en términos de qué hacer con nuestros suelos, no solamente pensando en la conservación y la restauración, sino más bien pensando en medidas correctivas para poder tener desde el inicio un uso más apropiado de este recurso. Por favor, la siguiente. Algunos de los resultados que ya está mostrando esta herramienta. Ingeniero Mayén. Sí, sí. Se la dejo. Vaya, pues estamos ahí. Este levantamiento de fertilidad de los suelos, del estado de la fertilidad de los suelos que se hizo, se realizó en 130 fincas distribuidas en las 5 zonas agromorfológicas del Salvador, ¿no? Entonces son datos de los 14 departamentos, en fincas bien emblemáticas y se dan datos bien interesantes. Pues en el caso del dato de fósforo, ¿verdad? El 50%, el 57% de las fincas se encuentra en el nivel crítico. Hay fincas que le digo, ni que se le eche varias camionadas de bocachi ni de otro tipo de materia orgánica, realmente se puede elevar el nivel. Fincas casi que muy bajo de los contenidos de fósforo. En el caso del pH, el 73% tiene problemas de acidez, pero cuando vimos la parte del diagnóstico, el manejo es terrible con el uso del sulfato de amonio. Detectamos fincas que a una manzana le tiran hasta 9 quintales de sulfato de amonio en el ciclo del cultivo. Pues. Entonces, esa situación ha acidificado los suelos. El problema no es que hayan deficiencias de calcio ni deficiencias de magnesio. El problema lo tenemos en el indiscriminado uso de los fertilizantes químicos. El otro que tenemos acá, en el caso del potasio, aunque aparentemente aparezca muy alto, el 44% en rango muy alto y el 49% en rango alto, quiero decirles de que hay mucho antagonismo del potasio con algunos elementos. En el caso de la conductividad eléctrica, he reportado yo que no tenemos como problema la salinidad acá, porque el 100% de las 132 fincas que marca una tendencia, pues ver allá en el país, son sin salinidad porque están abajo de 2 micromols por centímetro. Eso lo tenemos contabilizado allí. La siguiente lámina, por favor, porque esto habla de estos elementos, pero hay otra lámina que nos refleja otros elementos acá. El caso del zinc. El zinc nos ha espantado realmente a nivel nacional porque tenemos 29 bases de datos más, aparte de la de Colfasi, tenemos 29 datos de bases de datos que hacen un promedio como de 13,000 fincas a nivel nacional, pero en el caso del proyecto marca la misma tendencia. El 86% de los suelos del Salvador están en rango bajo a muy bajo, o sea, menos de 3 partes por millón de zinc en los suelos. Entonces, el zinc es importante para la dieta de nuestra niñez. Y bueno, hoy se ha descubierto también, ¿verdad?, que el zinc es importante para el control y para la recuperación de los enfermos de COVID. Están poniéndole zinc. Y nuestros suelos carecen de zinc, significa que nuestros cultivos también están deficitarios en zinc. El caso del azufre, el 62% anda en rango bajo a muy bajo. ¿El por qué? La fuente de azufre es, en la mayoría de los suelos nuestros, es el sulfato de amonio. Y el sulfato de amonio, la gente realmente la costumbre que tiene de no incorporarlo, sino que dejarlo encima, superficialmente la postura, y esto al venir la lluvia, pues lo arrastra y se acaba eso. Entonces tenemos deficiencias bastante fuertes de azufre en nuestros suelos. El caso de la materia orgánica, el 53
de nuestro suelo está en nivel crítico de materia orgánica y es necesario intervenirlo. Y la parte de la textura de los suelos también tenemos dificultades porque casi que predominan una tendencia arcillo-arenosa en nuestros suelos. El 95% lo ocupó en estas fincas que se han muestreado los suelos franco-arcillo-arenosos y franco-arenosos. Esta metodología de detección de la textura la hicimos con el método Boyucus en el laboratorio de suelos de Senta. Así, la siguiente lámina nos evidencia un aspecto bien importante también. Corregimos los factores más claves que estaban limitando los rendimientos, pero que están vinculados a lo que es la química de suelo, la parte fertilidad, específicamente la química de suelo, y llevamos 100 parcelas, 100 fincas a nivel nacional. De estas 100 fincas logramos tener datos concretos y confiables de 61 fincas experimentales bajo el régimen de validación. Les pusimos toda la parte estadística y la parcela, como ustedes ven, de Colfasi anduvo a nivel nacional porque llevamos fincas en las 4 regiones del país. Las fincas no eran pequeñitas, sino que la finca experimental era de 2.000 metros cuadrados y el comparador era otra área similar del agricultor. Entonces, solamente corrigiendo el factor que estaba limitando la producción, que podía ser fósforo, que pudiera ser zinc, que pudiera ser potasio. En algunas nos salieron deficiencias de potasio, corregimos el potasio, corregimos el azufre, encalamos unos suelos, nos salieron ácidos, encalamos, y en el cultivo de maíz específicamente monitoreamos una mejora de 9.7 quintales. Esto relacionado la producción de Colfasi con el promedio nacional, pues hay una situación de mayor ventaja porque tuvimos una diferencia a favor de 12.18 quintales. Revisamos que en El Salvador anual, en los últimos 6 años se han sembrado un promedio de 420.000 manzanas de maíz por los pequeños productores de aquí del país. Estas 400.000 manzanas hicimos un número mágico ahí, ¿verdad? Las multiplicamos por los 9.7 quintales por manzana de aumento que se había tenido en las 61 parcelas que se implementaron de Colfasi y nos daba alrededor de 4 millones, un poquito más de 4 millones de quintales de maíz adicionales. O sea, esto si lo vemos en alimento son 4.074.000 quintales de alimento más en nuestra población si se hubiese corregido el factor que estaba limitando la producción vinculado a lo que era la fertilidad del suelo. No anduvimos cambiando nada, sino que el maíz, la variedad de maíz que él tenía, el manejo que él tenía, todo. Solo cambiamos el factor. Si era deficiencia de fósforo, le mejoramos y le suplimos de acuerdo al requerimiento del cultivo, le colocamos el fertilizante que le hacía falta. Y él siguió manejando de la misma forma las cosas y hubo esa diferencia. Vimos las importaciones en el 2017, que andan unas importaciones en 883.296.17 quintales de maíz blanco importados, que anda por un poquito más de 9 millones de dólares. Solamente con este rendimiento superamos esa cantidad y queda sobrado más alimento o más producto para comercializarlo en nuestro mercado nacional. Y estos 9 millones, que es una divisa que se va hacia afuera del país, esto quedaría ya para apoyar otras iniciativas acá a nivel nacional. Observamos esta situación que es bastante impactante porque al ver ya números aquí, así de manera sencilla, observamos que si se le apuesta a una intervención como la que hemos visto acá, pues la cosa mejora. Sigamos con la siguiente lámina porque vamos a ver otra experiencia muy importante, ¿verdad? Y es esto, miren, las lecciones aprendidas. Se han identificado problemas invisibles en las propiedades químicas del suelo en El Salvador y fallas en la clase de fertilizantes que se usan, cantidades utilizadas, la forma y sitio de aplicación y momento fenológico de aplicación. Se hizo un pequeño diagnóstico con todos los producteros de estas 130 fincas y las preguntitas sencillas: ¿qué aplica de fertilizante? ¿Dónde lo aplica? ¿En qué sitio lo aplica? ¿Cuándo lo aplica? Y lo último, ¿qué cantidad aplica? Entonces vimos una serie de situaciones que logramos identificar
aspectos que se han transferido a los extensionistas para que ellos puedan intervenir estas fallas que hemos encontrado en cuanto a los programas de fertilización que ocupa nuestro agricultor. Sigamos adelante y vamos a ver otra lección aprendida importante. El 69% de productores no hacen ninguna práctica de agricultura orgánica. Esto, fíjese que el 96% de los productores de las 130 fincas, el 96% eran dueños de su finca. Así es que eso de que porque no son dueños porque no son dueños sino arrendatarios, es que no hacen ninguna cosa de agricultura orgánica ni de conservación de suelo, es mentira realmente, porque los dueños mismos no le hacen nada a sus terrenos. Imagínense acá, el 69% ahí decía, no hacemos nada, no hacemos ninguna práctica de agricultura orgánica. El 87% no queman, pero ¿saben por qué no queman? Porque la mayoría vende el rastrojo para alimentar el ganado. No es que no quemen porque quieren conservar el suelo, no queman porque también venden el rastrojo a otras personas que tienen ganadería o, en último caso, es para pastar a su ganado en las condiciones de sequía que imperan en sus zonas productivas. El 53% manejan rastrojo, pero lo manejan desde ese punto de vista. Una parte para el ganado, una parte lo venden para otro ganado de terceras personas y una parte queda solamente para ellos. El 53% tiene erosión moderada a fuerte de todos estos aspectos. Y la última parte de las lecciones aprendidas es bien impactante también. En la siguiente lámina vamos a ver algo, pero le digo que queda uno un poco espantado, ¿va? Porque son cosas aparentemente sencillas, pero no es así. Más del 80% de nuestros suelos están en nivel crítico de carencia de zinc. El zinc es importante para el crecimiento de los cultivos. ¿Cuántas variedades, cuántos materiales genéticos hemos tirado al cesto de la basura pensando que no sirven, no crecieron? La mazorca pequeña, la vaina pequeña, etcétera, etcétera, pero no era el material genético, era el suelo el que estaba malo. El 62% en nivel crítico de azufre, el 57% están en nivel crítico de deficiencia de fósforo. Los suelos de las 6 cordilleras, miren esto es impactante. Los suelos de las 6 cordilleras del Salvador, el 72.4 están en nivel crítico de deficiencia de magnesio. Y el magnesio, ustedes saben que forma parte de la molécula, forma parte de la fotosíntesis. Y el 72.4% de todos los datos que tenemos de fincas de café tienen esa dificultad. El 95% no incorpora fertilizante en el suelo, lo hacen aventadito. Y el mismo porcentaje, el 95%, además de incorporarlo, no lo hace con medidas, sino que con lo que agarra con sus dedos. Puede ser 5 gramos, pueden ser 10 gramos, 15 gramos, etcétera. No tienen medidas, sino que lo hacen al cálculo. El 73% tiene problemas de acidez por pH bajo, y a pesar de tener este problema del 73% de acidez, el 93% de productores nunca han encalado, y el 7% que hallamos que habían encalado lo habían hecho por razones de plagas del suelo y no como un corrector de acidez. Estas son algunas cosas que hemos detectado en el estudio que tenemos de los suelos. Se las he sacado quizás unas emblemáticas allí. Hay otros detalles más importantes, o sea, más específicos, pero por razones de tiempo, pues solo quiero decirles de que este estudio nos ha arrojado muchas lecciones aprendidas. Pero en la siguiente lámina vamos a ver también un proyecto importante con el que hemos estado trabajando, pues, ¿verdad? Y son parte de las apuestas que le estamos haciendo a esto. El caso de CRS con su programa mesoamericano de agricultura, suelo y agua. Hemos coordinado excelentemente con ellos, apoyo de nuestros técnicos, ellos nos han apoyado muchas cosas y realmente es una experiencia maravillosa en cuanto al aumento de rendimiento en los granos básicos, que sí es posible aumentar hasta un 25%. Nosotros aumentamos casi el 22%, o sea que no andan tan desubicados CRS en este porcentaje. El 9.5% era aproximadamente como el 22% nuestro de aumento. Ellos aseveran esto y es cierto, ¿verdad? De que sí es posible, ¿verdad? Al menos el 25% sí es posible, pero al verlo a nivel nacional es un gran impacto que pudiésemos tener.
Luego mencionan el 70% de cobertura del suelo, reduce la pérdida por erosión, escorrentía, conserva la humedad y da resistencia a la planta en época de sequía. Entonces, eso, el agricultor que logra dejar su rastrojo hace la diferencia, Y el proyecto Agua y Suelo para la Agricultura ha sido impactante también a nivel de muchos sectores que también son clientela de Senta, ¿va? Son zonas de trabajo de Senta, pero igual estamos viendo que dos son mejor que uno, ¿va? Nadie así de manera individual puede lograr de manera impactante las cosas que de manera asociada. La siguiente lámina, vemos otros aspectos importantes acá generados por el proyecto de Agua y Suelo para la Agricultura, que también lo hemos visto nosotros. Observen acá, ¿verdad? Importantísimo. Quizás nos vamos a ir a la parte de los rendimientos, porque con buenas prácticas de conservación de suelo, buenas prácticas agrícolas en la parte de conservación de suelo, en todas las áreas, parcelas experimentales que CRS ASA llevó, hubieron rendimientos significativos de más del 100%, con buenas prácticas 68 quintales por manzana y en el tradicional 33 quintales por manzana. Ellos intervinieron no solo la parte de fertilidad, la parte química, sino que vieron otros aspectos y nos consta a nosotros las parcelas que ellos llevaron, algunas las encalaron, aplicaron micorrizas, los abonos verdes también, el esparcimiento de los rastrojos, hicieron varios aspectos que realmente es posible, o sea, sí es posible mejorar los rendimientos, las producciones de nuestras fincas. En el caso de frijol, lo tradicional, 14 quintales, y con las buenas prácticas agrícolas llegamos a 18 quintales, el 29% más, que no es despreciable, es muy significativo. En el caso de café, de tener 12.1 quintales oro por manzana, pasaron a 14.9 quintales oro por manzana. En el caso de arroz, de 67.8, pasaron a 143 quintales por manzana. Pero si observamos acá, todavía no estamos en el potencial de los materiales genéticos como logrado, ¿verdad? Sino que todavía tenemos una brecha bastante amplia como para que el alimento no falte aquí en nuestro país y que la agroindustria también que procesa los granos para la fabricación de concentrados también no tenga necesidad que importar, ¿verdad? Eso es muy clave en este aspecto. Sigamos adelante, por favor. En la siguiente lámina, la parte de materia orgánica, ustedes ven ahí, dice cualquiera, no, si solo aumentó 0.3%. Bueno, no es poco, es una gran cantidad ya al pasarlo a toneladas por manzana. Posicionar la importancia. Hay que posicionar la importancia del suelo realmente. Hay una relevancia del suelo. Bueno, yo he puesto aquí, verá, un término. Dice, hasta el rey depende del campo. Nadie puede decir en nuestro país, por muy alto funcionario o por muy humilde persona de nuestra campiña, decir que no ha comido frijoles, que no ha comido tortilla, que no ha comido arroz, ¿verdad? Que no ha comido algún tipo de especie menor que se ha alimentado con sorgo, con maicillo. No, nadie puede decir nada. Hasta el rey depende del campo. Todos estamos ligados a la parte del suelo. Entonces hay que posicionar esa importancia. El suelo hay que darle ese posicionamiento relevante. No podemos verlo así. Aquel que mira sin ver. La tierra es tierra nomás, no es así. En sí vemos nosotros que hay 4 aspectos relacionados. Uno de ellos, la seguridad alimentaria y nutricional. Ese es clave. El suelo soporta nuestros cultivos y de acuerdo a su riqueza, su calidad, así va a ser los rendimientos, la producción y la seguridad alimentaria y nutricional va a ser garantizada. Hay servicios ecosistémicos, ¿verdad? La parte de retención de agua, la prevención de la erosión, mantenimiento de la fertilidad del suelo, el ciclo de los nutrientes, la regulación del clima, el aumento aumenta la actividad y la diversidad de las especies de la biota del suelo. O sea, esto es una riqueza, pues, ¿verdad?
la parte de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenibles están sustentados también en la parte de suelo, muchos de ellos, ¿verdad? La adaptación y mitigación al cambio climático, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque incrementa la capacidad de recuperación de nuestros cultivos ante sequías y las inundaciones. O sea, esto es importantísimo, ¿verdad? El suelo es clave para esto. Hay una contribución a la reducción del calentamiento global. Eso es clave para nuestros cultivos, la parte de suelo y para nuestro medio ambiente. Así que hay que posicionar esa importancia, eso es clave, hay que posicionarla. Y quizá ya de las últimas láminas, ¿verdad? Quizá ya de las últimas láminas, no podemos dejar, como en la lámina que sigue, no podemos dejar de impulsar, de promocionar las prácticas para el manejo sostenible de los suelos. Quizás la última, de rotación de cultivo, es bien complicado en nuestro país, yo lo acepto, es bien complicado, porque nuestro agricultor posee áreas pequeñas de terreno y casi que anualmente está cultivando lo mismo. No puede dejar de sembrar un área por sembrar un tipo de cultivo por la siembra de otro, porque entonces se ve en detrimento la parte de la seguridad alimentaria. Pero de a poquito él puede ir haciendo algún tipo de rotación de cultivo, man. La parte de usar los nutrientes adecuadamente, donde están las 4R, que conocemos nosotros, un término acuñado por CRS, las 4R son las 4 recomendaciones de fertilización, el sitio, o sea, el lugar, la cantidad, y los otros aspectos que mencionábamos al inicio, ¿cuándo lo aplica? ¿Qué aplica? ¿Cuánto aplica? ¿Y en qué lugar lo aplica? Son las 4 recomendaciones de fertilización que debemos de considerar para que haya un uso adecuado de los nutrientes en el suelo y no hayan ni cantidades exageradas ni cantidades mínimas de aplicación. Hay que reducir la erosión y mantener la superficie del suelo cubierta. Eso es importantísimo, aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo. Eso es importante. Si aumentamos un 1% en el contenido de materia orgánica, estamos aumentando 25 toneladas de materia orgánica al suelo. Eso es importante. Cuando los análisis dicen que se aumentó 1%, no, hombre, es una gran cantidad de materia orgánica la que está en el suelo. Así que esto quizás son los detalles más relevantes que tenemos como para que se destaque en este día mundial, pues, de la conservación de suelo, que se destaque que sin el suelo realmente, ustedes se fijan, no somos nada. Y entre más degradado esté nuestro suelo, más insegura es nuestra seguridad alimentaria, valga la redundancia, y nuestra nutrición, porque los cultivos van a ir produciendo menos. Y aunque tengamos materiales genéticos casi que milagrosos, no van a desarrollar su potencial genético porque el suelo no va a responder. Entonces, estamos nosotros impulsando esta situación de esta manera como lo hemos esbozado. Hay mucho que hablar en esto, hay mucho que decir, pero esbozando algunos aspectos acá, quisiéramos que en este día como que nos concientizáramos y reflexionáramos, ¿verdad? Que el suelo hay que ponerle una atención bien especial y no verlo de manera superficial. Hemos tenido un descuido a nivel de país. No ha habido una apuesta, no tenemos especialistas en suelos. Nuestras instituciones carecen de especialistas y los pocos especialistas que nos van quedando son internacionales, algunos nacionales que han formado nuestra gente. El ingeniero les hablaba de la formación de formadores, que es una estrategia metodológica de capacitación donde hemos podido fortalecer con una estrategia de capacitación que nuestro técnico sea capacitado por especialistas, para que nuestro técnico pueda capacitar a líderes, o no solo a líderes, sino que nuestro técnico pueda capacitar al resto de personal técnico, para que el grueso de personal técnico pueda capacitar a líderes comunales y los líderes de campo puedan capacitar a toda su gente. Más que hay zonas donde no se puede llegar por aspectos delincuenciales, y hoy por el asunto de la pandemia tenemos que como fortalecer estos aspectos de entrenamiento de esta gente para que la tecnología logre llegar al campo. Esa sería la situación, ¿ok? Así que creo que es la última lámina, ¿verdad? Y les agradezco mucho. Para las
preguntas, hay un equipo acá de profesionales que van a dar respuesta a algunas inquietudes que se han generado con la ponencia esta que se ha hecho. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Mayén. Hay prácticamente tres preguntas. Yo creo que todas son para usted, ingeniero. Sí. La primera plantea Carla Marlene que le interesaría conocer más sobre la herramienta, el uso de la herramienta y los resultados de Colfasi. Yo creo que ahí es exactamente el charco del ingeniero Mayén. Ajá. Fíjese que nosotros hemos capacitado a nuestra gente y hemos diseñado incluso hasta hojas de cálculo, ¿verdad? Para poder utilizar los análisis, interpretarlos y dar las recomendaciones técnicas para los diferentes cultivos. Entonces, nosotros estaríamos con mucha satisfacción, con mucho agrado, de poder compartir algunas experiencias con todos aquellos que la quisieran, porque recuérdense de que estos resultados van a estar para toda la gente que los necesite, pues, ¿verdad? Incluso hemos elaborado 19 mapas digitales igual al de la degradación del suelo, donde están todos los lugares del país ya con sus rangos de pH, de textura, de zinc, de hierro, de manganeso, de magnesio, de calcio, de sodio, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, contenido de materia orgánica. Ya tenemos como zonificado en esos mapas los lugares, que es un elemento importante para la toma de decisiones a nivel de campo. Entonces, y como le digo, tenemos algunas herramientas importantes, algunos datos importantes que le pueden servir a ella. El teléfono mío ahorita quizás sería dos teléfonos son los que tengo, ¿verdad? El 2497-7217, que es el de mi oficina, y el 7919-6442, que es el celular. Cualquier consulta, pues, directa, pues, aquí estoy a la orden. Gracias, ingeniero. Hay otra pregunta más de carácter eminentemente técnico y se plantea ¿cuál es el efecto de la aplicación combinada de sulfato de amonio con ceniza o cal en granos básicos? Sulfato de amonio con ceniza o cal en granos básicos. ¿Será eso lo recomendado? Esto, si se realiza de esta manera, ¿esto podría reducir el índice de acidez del suelo? Fíjese que tenemos un problema ahí y detectamos una finca en la zona de Victoria, allá en Cabañas, que en los datos de análisis de suelo nos reportaba que se había salido muy alta en azufre. Entonces fuimos al lugar con el ingeniero René Arevalo, el experto en SIG de Senta. Fuimos al lugar, fuimos hasta Victoria, allá a Cabañas, a ver algunos detalles ahí, que porque esa parcela nos había salido así. Y no se le había levantado la línea base a la finca del agricultor y se la fuimos a levantar. El asunto que dentro del manejo que él tenía, aplicaba ceniza. Aplicaba ceniza y a eso se debía que era la cantidad de azufre que tenía el suelo. Pero les soy honesto, la mezcla de azufre y la mezcla de ceniza es una fertilización más que la gente la hace para las plagas del suelo, uno. Y en segundo lugar, es una mezcla que la gente hace esencialmente, ¿verdad? Para cuando no tiene mucho recurso, ¿verdad? Para la fertilización. Entonces usa esto, ¿verdad? Nos salió dentro de las 12 alternativas que la gente tiene de fertilización, la mezcla de sulfato con ceniza, pero es para condiciones donde los recursos del productor ya no dan y fertiliza con eso. Pero no es adecuado, no es lo correcto, no es lo correcto. Sí. Quizá vamos a ir con una pregunta más y luego hay una pregunta acá que dice, ¿existe algún acuerdo ya con los formuladores de fertilizantes para que los mapas puedan ser usados como base en las nuevas formulaciones?
¿Existe un lugar virtual donde se puedan visitar estos mapas? Fíjese que ahorita estamos por hacer no sé, el flujograma que se presentó aquí en la ponencia. Estamos ya terminando el primer borrador de los resultados del proyecto, ¿verdad? Entonces, y vamos a hacer un evento de cierre y vamos a tener 100 ejemplares de todo el estudio de la fertilidad de los suelos que hemos hecho, con todas las bases de datos que logramos juntar, aproximadamente 30 bases de datos, incluyendo las del proyecto, un promedio como de 13,000 fincas a nivel nacional. Entonces todavía no está disponible, porque sí le digo, como por ejemplo, hay suelos que han salido ácidos, pero altos en azufre. Entonces, usted no puede usar ciertos correctores de acidez que tengan azufre, como el Nutrical, por ejemplo, sino que tiene que irse por la vía de cal dolomítica. Pedimos a la empresa, ¿verdad?, que si pudiésemos nosotros en los suelos también que han tenido bajos contenidos de azufre, pero los queríamos fertilizar y habían salido ácidos y no queríamos aplicar sulfato, les pedimos si tenían una mezcla así de fertilizantes y no las tenían. Entonces, estos datos sí, al menos el ejemplar va a llegar a Fertica, el ejemplar va a llegar a Disagro. Vamos a tener en sitio web, ¿verdad?, el estudio completo para que accesen tanto productores de la empresa privada como productores nuestros, personal técnico de la empresa privada como personal técnico que no es de la empresa privada. Va a estar accesible eso. Así que no hay ninguna pena, pero denos chancecito que estamos ya casi afinando el primer borrador del informe que va a estar accesible a al sector agropecuario. Bueno, yo quisiera agregar, es cierto que yo estoy moderando, pero quisiera agregar un par de cuestiones en esta dirección. Se está trabajando en este momento junto con el grupo gestor del que hablaba el doctor Suadi al inicio, para poder tener una aplicación que nos permita, quizá a más tardar, los últimos meses de este año, poder tener una aplicación que pueda permitir a los equipos técnicos, a los productores, poder consultar en su teléfono celular cuál es la situación que se está dando en diferentes zonas. Correcto. Esto porque el gran objetivo no es tener información guardada en la gaveta, sino que comience a ser útil para la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel local. Quizá con esto también respondería una pregunta que está más adelante sobre en la zona oriental del país. Sabemos que es sensible en el tema del suelo por el cambio climático. ¿Qué estudios se han realizado y qué resultados se han dado? También comunicarles que se han hecho ya estudios bastante más profundos en la zona oriental, en la zona del Cacahuatique y otros lugares, y donde ya los alcaldes que entregan algunos insumos a los productores están utilizando los resultados del mapeo digital para cambiar las fórmulas que dan a los productores y también para orientar en capacitación que permita hacer un mejor uso de los recursos. Aquí creo que habrá un esfuerzo muy interesante por parte de todas las instancias que forman Reclima, el Ministerio de Agricultura a través de Consenta, el Ministerio de Ambiente, FIAES, nosotros como CRS que también estamos apoyando, coordinando acciones para poder tener una acción de difusión. Creo que por el tipo de preguntas, hay más preguntas también de que hay interés en conocer los costos de las prácticas, de conocer más resultados. Creo que se nos haría larga esta jornada. Quizá voy a pensar un poco en nombre de los colegas con los que hemos estado preparando este webinar, y es que esto nos da la pauta quizá para continuar con otros procesos, para poder ir dando más información e incluso poder ir avanzando con información por territorio, ¿no? Para hablar qué está sucediendo en el oriente, hablar qué está sucediendo en el occidente, y de esta manera poder tener un acercamiento más grande para la solución de los problemas. Sería recomendable que nos pudieran compartir los correos electrónicos porque también hay varios comentarios donde se está solicitando
se está solicitando las presentaciones y otro tipo de información. Con los colegas de FIAES estábamos conversando también de que vamos a crear un enlace para que al final poder tener acceso a los diferentes tipos de información. Yo quisiera, antes de ir al siguiente punto, quisiera cederle la palabra al ingeniero Cristóbal Escobar, que ha levantado la mano por acá. Ingeniero Escobar, Cristóbal Escobar. Ya está contestado, ingeniero, lo que quería opinar. Tú lo dijiste, gracias. También quisiera voy a leer un comentario del doctor Suadi, que dice que es un tema que queremos incorporar a estos resultados, es la mejora a la productividad. Porque sabemos nosotros que en un país como el nuestro, que tiene una frontera agrícola bastante ya estrecha, y que cualquier incremento de área sembrada podría implicar utilizar tierras que no son aptas para la agricultura, una apuesta importante es el incremento en los rendimientos, dada esa brecha que mencionaba el ingeniero Mayén, de cerca de poco más del, o cercana al 50%, que es lo que estamos obteniendo en este momento. Y acá también el doctor Suadi coloca que con Reclima y a nivel de las agencias de extensión, poder comenzar a difundir todos estos tipos de prácticas de cara a mejorar las condiciones del suelo y a mejorar también los rendimientos de cara a la seguridad alimentaria. Finalmente, hay una pregunta, de aquí sí creo que ya voy terminando porque están cayendo más preguntas y el tiempo apremia. Es en agua que han trabajado. Hay varias experiencias que se han desarrollado en el tema del manejo del agua en agricultura, tomando en cuenta principalmente que la agricultura en El Salvador es eminentemente lo que se conoce como la agricultura de secano, es decir, aquella agricultura que depende del agua lluvia. El 90% de la agricultura salvadoreña es una agricultura de secano y por lo tanto hemos estado trabajando junto con CENTA y en unas actividades también con FIAES y estamos también comenzando algunos trabajos con FAO buscando cómo poder mejorar las prácticas de manejo de agua en las fincas. Uno, para incrementar la humedad, que es la que hace frente a las sequías, y dos, también para poder trabajar con el agua líquida, que es la que sirve para el consumo y para también el uso en agricultura y otros usos. Lamentablemente, quizá vamos a tener que ir pasando a la siguiente fase. Hay saludos desde Guatemala, gracias por compartir los conocimientos. Creo que este ha sido un buen momento como para podernos dar más ánimos de continuar. En esa dirección y en aras del tiempo, vamos a pasar a los mensajes de los representantes o directores de las otras 3 instituciones que han estado presentes acá y cedemos la palabra en su orden a la señora Holly Inurreta, posteriormente al ingeniero Jorge Oviedo y posteriormente al doctor Diego Recalde para que den sus mensajes finales. Bueno, muchas gracias al ingeniero Mayén y a Jaime Tobar para la presentación muy interesante y vieron la colaboración en acción en que Jaime apoyaba al ingeniero cuando no se pudo lograr la buena conexión. Gracias a todos por su paciencia con las dificultades tecnológicas. Creo que había unos puntos muy importantes que quiero destacar muy brevemente. Y hay unas láminas mostrando un poco el trabajo de CRS en el fondo, mientras que solamente quiero destacar algunos puntos. Primeramente, quiero agradecer a nuestros colegas y amigos de FAO, CENTA y FIAES para hoy organizar este espacio para compartir y conversar sobre un tema de mucha importancia que es el suelo. El suelo, repitiendo un poco lo que dijo el doctor Suárez al comienzo, todo comienza con un suelo sano y fértil.
De un suelo sano nace la vida, nacen los cultivos que nos sostienen. Un suelo sano aporta la seguridad alimentaria. Un suelo saludable aporta la recarga de las fuentes de agua, este líquido vital tan importante para todos nosotros. Lo que presentó el ingeniero Mayen y otros estudios y la misma observación directa al campo indica que el deterioro del suelo debido a su inadecuado uso, su inadecuado manejo, la falta de conservación, representa un problema multicasual. Entonces, el problema de deterioro del suelo es complicado y demanda soluciones multidimensionales e intersectoriales. La buena noticia es que hay prácticas de agricultura de conservación, como es el uso de cultivos de cobertura, abonos verdes, el manejo de rastrojo y una fertilización apropiada, que son bastante sencillas y pueden tener un gran impacto para parar el deterioro del suelo y restaurarlo. Existen suficientes evidencias que nos compartió hoy día el señor ingeniero Mayen, que esas prácticas funcionan, que es posible actuar frente al problema de la degradación del suelo. Es posible mejorar la salud de los suelos, mejorar la producción de alimentos e incrementar la disponibilidad del agua. Y así hacer una contribución importante a la seguridad alimentaria. Las prácticas son bastante sencillas para aplicar. Quizás la parte complicada de la solución es cómo lograr que todos los productores y productoras en el país conocen de esas prácticas y las aplican. Lo importante, lo necesario para que estas prácticas son conocidas y practicadas a nivel nacional es la acción coordinada. Hoy es un ejemplo de la acción coordinada e interinstitucional y demuestra el potencial que tiene la suma de esfuerzos para enfrentar el deterioro del suelo en particular y proteger el medio ambiente en general. Así como hemos establecido alianzas entre CRS, MAG, CENTA, MARN, FAO, FIAES y otros actores, queremos profundizar nuestra relación con ustedes también. Queremos poder compartir y dar a conocer los esfuerzos y logros que cada día se alcanzan en el país de manera interinstitucional y trabajando con productores y productoras. Y también cómo sensibilizar a la población en general sobre el cuidado que merece todos nuestros recursos naturales en El Salvador. Entonces, muchas gracias por esta presentación y gracias por su interés. Y aquí estamos para seguir colaborando y respondiendo a preguntas y compartiendo los resultados del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Holly. Pasamos la palabra al ingeniero Jorge Oviedo. Ingeniero Oviedo, no se le escucha. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, nos sentimos honrados de participar en forma coordinada y apoyar a la gobernanza de este tema que a nivel mundial se celebra este día. Un saludo muy especial a Holly Nurreta, representante de CRS en El Salvador, y a Jaime, por ser el motor detrás de esta organización, al doctor Diego Recalde, representante de FAO en El Salvador, y a todos los colegas de FAO presentes, al doctor Emilio Suadi, el director ejecutivo del CENTA, colegas y amigos del CENTA que nos acompañan, al ingeniero Edgar Mayen, el panelista principal. Gracias por la ilustrativa ponencia, que ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho. A los colegas de FIAES, gracias por su esfuerzo en los diferentes programas y proyectos de FIAES que procuran la conservación y la restauración de los suelos. Y bienvenidos también a la red de periodistas ambientales de El Salvador que están aquí, atentos a la noticia y hacer de la conservación del suelo un suceso nacional.
Como sabemos, el suelo es en realidad un sistema que vive cambiando constantemente y lo que transforma a este recurso es altamente complejo. Sabemos que no solo sirve como soporte para todas las formas de vida, sino también para plantas y animales, y además es el sustrato importante para garantizar los nutrientes de todas las especies. Y desde el punto de vista agrícola, los suelos funcionan como el canal de comunicación entre el productor y su cultivo, ya que a través de las diferentes acciones que éste realice, sus cultivos variarán drásticamente. Recordemos que FIAES es un fondo ambiental, es un fondo que nació para proteger la biodiversidad, y lo más importante para nosotros es justamente cómo la biodiversidad presente en el suelo se mantiene a través del tiempo. Creo que los suelos y la biodiversidad albergan una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta, y el suelo es uno de los ecosistemas más complejos que tenemos en la naturaleza. Contiene infinidad de organismos que interactúan y contribuyen para hacer realidad los ciclos globales que hacen posible la vida. Sabemos que un suelo sano típico debe tener animales vertebrados, lombrices de tierra, nemátodos, ácaros, insectos, organismos de todo tipo, que se mueve una red trófica y edáfica, y que definitivamente la biodiversidad del suelo y la agricultura es importante. Y por eso como fondo ambiental estamos aquí, porque queremos garantizar la biodiversidad del suelo en la agricultura y queremos que los ecosistemas trabajen de la mano para la satisfacción de las necesidades de la población. Sabemos que las quemas, la deforestación, están afectando mucho la biodiversidad en el suelo, y esto está comprometiendo nuestra biodiversidad. Por eso es que como fondo ambiental estamos muy interesados en continuar esta tarea. Es importante mencionar, si volvemos a la anterior, por favor. A la anterior. Los programas de FIAES que están relacionados con la conservación y sobre todo la restauración de suelos. Y tenemos 3 programas. Uno de ellos es la conservación y manejo sostenible de áreas y recursos naturales. El segundo es la agricultura y ganadería sostenible. Y el tercero, la restauración de áreas degradadas. Pero, ¿cómo lo hacemos y qué hemos logrado? Siguiente. En la conservación y manejo sostenible de áreas y recursos naturales, hemos trabajado en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la consolidación de estas áreas de conservación a través de sus nominaciones internacionales. Sabemos que tenemos 3 reservas de biosfera, 7 humedales Ramsar, 51 áreas naturales protegidas en las que hemos trabajado y que han dado los indicadores importantes de una protección de 52.410 hectáreas en bosque, y hemos trabajado en la restauración de 7.077 hectáreas de este bosque. El hecho que estén dentro de sitios protegidos no significa que no han tenido degradación, y hemos trabajado junto con una red de actores para restaurar a través del tiempo estas zonas. Asimismo, en los bosques de manglar, hemos trabajado en 400 hectáreas de bosque de manglar que se encuentran en proceso de restauración en diferentes zonas y sitios del país. Siguiente. En el programa de agricultura y ganadería sostenible y restauración de áreas degradadas, hemos trabajado en 9.700 hectáreas intervenidas con agricultura y ganadería sostenible a través de diversos sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles. 4.824 hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelo y agua diversas, más de 15.3 millones de árboles plantados en asocio con estas prácticas agropecuarias. Y es importante mencionar que las tecnologías agroecológicas más frecuentes que se han implementado es la incorporación de abonos verdes, la producción de biofertilizantes, el compostaje y abonos fermentados tipo bokashi. Asimismo, se ha producido y aplicado más de 17.550 quintales de bocache y 56.427 litros de biofermentos. Es importante mencionar que una de las visiones de FIAES
es justamente lograr que estos indicadores que nos mencionaba el ingeniero Mayén se reconviertan, porque nosotros trabajamos mucho con productores y agricultores que están en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, y justamente el trabajo que ellos realizan es justamente revertir ese indicador que nos decía el ingeniero Mayén, que en su muestra el 69% de productores no hace ninguna práctica de agricultura orgánica. Justamente este es el esfuerzo que nosotros llevamos, que los productores, los ganaderos, y voy un poco más con el tema, trabajamos también con el tema de pesca, que no estamos en este momento hablando de este tema, pero justamente estas buenas prácticas son las que queremos promover para mantener la vitalidad y la restauración de los ecosistemas, sobre todo en sitios que están declarados como áreas naturales y zonas núcleo. Siguiente. ¿Qué proyecciones tenemos para el 2020? Bueno, tenemos el establecimiento de 33.660 metros de acequia de ladera, el establecimiento de 44.000 metros de barreras vivas, establecimiento de 2.480 metros de palo pique, el establecimiento de 37.054 terrazas individuales, el establecimiento de 54 reservorios para el almacenamiento de agua lluvia, el establecimiento de 17.160 cajuelas individuales y la producción de 15.500 quintales de abonos orgánicos sólidos y 12.000 litros de biofermento. Eso es parte de los programas que están relacionados con la conservación de suelo y agua. Y realmente nuestro enfoque es justamente las buenas prácticas que nos mencionaba el ingeniero Mayén, que es justamente aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo, reducir la erosión y mantener la superficie del suelo cubierta, así como promover temas de labranza mínima. Entonces es muy importante cómo los productores que están trabajando en las zonas que están dentro de reservas, sitios Ramsar, realmente el cambio hacia una agricultura de conservación es más evidente, y debemos esforzarnos porque este mensaje que Holly decía llegue a todos y a todos los productores. Muchísimas gracias y felicidades en el Día de la Conservación del Suelo. Muchas gracias, ingeniero Oviedo. A continuación vamos a escuchar el mensaje del doctor Diego Recalde, y como introducción a su mensaje estaremos compartiendo con ustedes también un pequeño video que muestra justamente la necesidad y la forma en que serán estas articulaciones a nivel territorial. El proyecto Aumento de las Medidas de Resiliencia Climática en los Agroecosistemas del Corredor Seco de El Salvador, RECLIMA, que ejecuta FAO, el Gobierno de El Salvador, FIAES, con la cooperación financiera del Fondo Verde del Clima, mejora la resiliencia de los agricultores y agricultoras familiares en situación de vulnerabilidad frente al cambio climático en 114 municipios del Corredor Seco de El Salvador. Con RECLIMA, a través de su tercer componente, mejorar los procesos de gobernanza y flujo de información en apoyo a la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto. Se facilitan los espacios de coordinación interinstitucional para ajustar políticas públicas y marcos regulatorios que apoyen medidas, adaptación y mitigación en los territorios. Se proporciona capacitación y asistencia técnica a organizaciones en los municipios objetivo para permitirles participar de manera efectiva y colaborativa en los procesos de planificación y toma de decisiones que determinan la gestión de los paisajes. Más de las 500 estructuras territoriales, como gobiernos locales, asociaciones de desarrollo comunal, ADESCOS, comités municipales y comunitarios, protección civil, serán fortalecidas para mejorar la gobernanza y planificación local en apoyo de la adaptación al cambio climático.
Asimismo, trabaja en la incorporación de acciones que promuevan la adaptación en más de 9 instrumentos de planificación nacional. FAO, trabajando por el hambre cero en El Salvador. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Muchísimas gracias a los organizadores, a CENTA, a CRS, a los demás colegas que nos acompañan, a FIAES. Es un gran gusto estar con ustedes en esta tarde y compartir este momento tan importante en este día que le da un tributo al suelo. El suelo, ya lo han dicho todos ustedes, es vida. El suelo es lo que nos da de comer. El suelo es seguridad alimentaria y donde no lo hay, pues ya sabemos qué pasa en ciertas latitudes del planeta donde no hay posibilidad de cultivar. En el subsahara, pues vemos zonas donde la gente tiene que emigrar. Entonces yo creo que este tema es fundamental. Ustedes han abordado temas centrales y obviamente toda la conexión que eso tiene que ver con regular flujo de agua, el clima, la biodiversidad, captar el carbono, inclusive la preservación de las tradiciones y las culturas. Cabe mencionar, y obviamente ustedes son los expertos, pero 1 centímetro de suelo se puede demorar hasta 1000 años en formarse. Y cuando deforestamos una ladera y llueve, eso se nos va al río en un par de horas. Entonces, ese es el nivel de gravedad. Las fotos del inicio del ingeniero Mayén eran bastante impactantes, ¿no? Esos grandes lodazales, las lluvias tormentosas y cómo queda el suelo después. Y eso es año tras año. Entonces, yo creo que acá hay un tema fundamental que es un poquito llamar la atención sobre cómo podemos volver a restablecer ciertos equilibrios. También otro tema fundamental, y yo lo he visto, lo vi en unos Andes de mi tierra en el año 80 y algo, cuando unos cultivadores de papas, donde tenían unos suelos negros, pero tenían 1 metro, con una ONG de Suiza, estábamos tratando de ver, o sea, concientizar sobre la pérdida del suelo a los productores de papas. Se ponían unos quintales en la parte más baja y se llenaban los quintales de un día de lluvia, de tierra, ¿no? Y el otro dilema era cada vez más fertilizantes químicos y menos producción. Entonces hay algo que está mal en toda esa cuenta de esta revolución verde agrícola, porque en realidad lo que estamos haciendo, al menos en este tipo de situaciones de nuestros países, no sé si esto sea lo mejor. Me gustó mucho que se mencione la agricultura de conservación, las alternativas que pueden haber. Y también no se mencionó, pero lo digo acá, los costos. Ustedes saben lo que significa todo lo que es químico, la importación, porque no se produce localmente. Y eso tiene un alto impacto en la posibilidad real de muchos productores. Entonces las alternativas tienen que ser otras. Y ustedes han estado ya diciéndolo, la práctica lo demuestra. Yo vi con CRS aquí por Aguachapán que han hecho para conservar el suelo, para tener un café que sea con otra vida, con otra fortaleza. Y realmente mi conclusión es que se puede muchísimo con lo que hay, conservando mejor el suelo, nuestros recursos, el agua, la vida. El programa Reclima está un poco para acompañarle al país en ese proceso. Y creo que ahí se juntan todos esos elementos que han estado en esta discusión. Es laderas, es cómo conservamos el suelo, cómo reforestamos, cómo cambiamos prácticas agrícolas dañinas, la quema del rastrojo, porque en muchos casos no se vende, se quema, ¿no? Porque es lo más barato. Y la alternativa a lo mejor puede ser hasta peor, meter paraguas, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucho por hacer. La unión hace la fuerza. Yo estoy muy complacido de este trabajo entre muchas organizaciones. Ojalá, como dijo Holly,
muchos más se puedan sumar a este esfuerzo, porque es un esfuerzo de país, no es de instituciones, sino estamos al servicio de los pequeños agricultores, sobre todo. No nos olvidemos que de esos pequeños agricultores dependen nuestra seguridad alimentaria, porque ellos son los que nos traen los principales productos a nuestras mesas todos los días. Los frijoles, el maíz, esas verduritas, sobre todo, no nos olvidemos productos también como huevos, pollos, etc. Entonces, apoyar de una manera con una estrategia bien direccionada. Hay un centro de investigación, está el CENTA, hay muchas ganas en este ambiente y hay una gran necesidad de retomar las vidas de muchos pequeños productores impactados también por el reciente desastre natural, por la tormenta tropical Amanda, pero también golpeados fuertemente por todo el cierre del COVID-19. Entonces yo creo que hoy más que nunca se vuelve fundamental recuperar la agricultura para el país, una agricultura que ha venido de más a menos en los últimos 20 o más años, donde de ser un productor con un alto rendimiento en casi todo, hemos dejado la producción en manos de los vecinos. Eso es lo que ha pasado. Y buena producción, buena parte de la producción desapareció y ahora muchos rubros pues son de importación, casi en el 80 o más por ciento vienen de afuera, ¿no? Y ahí están verduras, frutas, lácteos, cárnicos, y los empleos también están afuera, que es lo más grave. Entonces yo creo que aquí hay un espacio enorme para ser exitosos, ¿no? Investigando más sobre la composición de los suelos, trayendo estas buenas prácticas, buscando agricultura de conservación, apoyando a los pequeños productores para que hagan el salto en comprender mejor ciertos aspectos. Y obviamente yo creo que hay una gran oportunidad, sobre todo para recuperar las vidas, recuperar también obviamente los ecosistemas. Si logramos hacer todo esto, Reclima está ahí para 5 años para trabajar con cada uno de ustedes y nos ponemos a las órdenes y a trabajar. Ya lo estamos haciendo, pero hoy más que nunca se necesita mucha coordinación, mucha lucidez y un liderazgo importante del Estado, de sus políticas, para que todo esto que hemos dicho que se puede hacer o que se debería hacer vaya a buen fin. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, con esto estamos dando finalización a este webinar.